concejales, estimado equipo técnico, ciudadanía en general que nos ve por los diferentes medios de comunicación. Estimada secretaria, por favor, constatamos quórum. Muy buenos días, estimada alcaldesa, estimado vicealcalde y estimados concejales. Se encuentra el quórum reglamentario para dar inicio a la presente sesión del Consejo. Existiendo el quórum reglamentario, se instala la sesión extraordinaria de Consejo Municipal del día martes 9 de diciembre del 2025. Por favor, estimada secretaria, dígnese dar lectura al punto del orden del día. Convocatoria. De conformidad con el artículo 60, literal C del COTA, se convoca a los señores concejales del Cantón Loja a la sesión extraordinaria del Consejo Municipal que se realizará el martes 9 de diciembre del 2025 a las 9 horas en el Salón de Cabildo en cumplimiento del artículo 12.3 de la Ordenanza de Procedimiento Parlamentario número 0046-2022 con el objeto de tratar el siguiente orden del día. Primero, conocimiento y aprobación en segundo debate de la proforma presupuestaria para el ejercicio económico 2026 del municipio de Loja, contenido en memorando número ML-DF-2025-1802-M de fecha 5 de diciembre del 2025, suscrito por la magíster María Augusta Solano de la Sala, directora financiera. Segundo, conocimiento y aprobación de la reforma del suplemento de crédito número 64, con la finalidad de cumplir con los requerimientos presupuestarios que demandan las actividades municipales, como la entrega de bonos de inversión por el Ministerio de Finanzas de valores adeudados mes de agosto y septiembre, y el registro de intereses ganados en la monetización de los bonos recibidos en mayo del 2025, contenido en memorando número ML-DF-2025-1774-M de fecha 28 de noviembre del 2025, suscrito por la magíster María Augusta Solano de la Sala Torres, directora financiera. Estimada alcaldesa, estimados concejales, esta consideración al orden del día para su respectiva aprobación. Estimada secretaria, por favor, dígnese en tomar la respectiva votación sobre la aprobación del orden del día. Estimados miembros del órgano legislativo, por favor, levantar su mano en caso de aprobación. Estimada alcaldesa, 11 votos a favor, concejal Santiago Raez ausente. Listo, queda aprobado el orden del día. Señores concejales, me voy a permitir por un momento tomarme 2 minutos de su tiempo, dado la descontextualización que ha habido sobre mis palabras en una sesión de cabildo, la cual efectivamente ustedes han tenido la oportunidad de trabajar con Diana Guayanay como concejal, con Diana Guayanay como vicealcaldesa, y en ningún momento he sido yo parte de ningún acto de corrupción, de ningún acto de ilegalidad. Al contrario, siempre he tratado de mantenerme al margen de las polémicas y hacer el trabajo para el que fui elegida como concejal y por ustedes como vicealcaldesa del Cantón Loja. Si bien es cierto, en una sesión bajo la presión mediática, lamentablemente, de personas manejadas por la corrupción, de personas malintencionadas y de personas que en realidad el 100% de la ciudadanía lojana no entiende cuál es su accionar. En cuanto al tema de bomberos y en cuanto a las palabras expresadas sobre saltarme la ley, señores, se descontextualizó esta frase cuando yo dije que iba a hacer de todo para yo poder eliminar la corrupción. Y no estamos hablando de actos malos, no estoy hablando de actos malos. Estoy hablando de que por la ley he hecho todo, con la ley he hecho todo y se los he demostrado a ustedes que incluso al no tener que pedir autorización de los actos que hace la administración, lo he hecho y lo he sometido a cabildo. Así que el análisis exhaustivo que estoy haciendo al cuerpo de bomberos, el apoyo externo que estoy pidiendo a la Secretaría de Riesgos, que es el ente regulador del cuerpo de bomberos a nivel nacional, la asesoría que estamos pidiendo a los demás cuerpos de bomberos, eso es lo que va a demostrar la transparencia en el proceso.
Repito, señores concejales, y me hubiera encantado que estén todos, pido disculpas por la malinterpretación de la frase que yo dije y que efectivamente yo no demuestro con discursos como lo dije ayer. Yo demuestro con actos que siempre me he basado en la ley, en la transparencia y en la legalidad de cada uno de mis actos. Y ustedes han sido testigos más de 2 años cómo ha sido de limpio mi trabajo y cómo ha sido de transparente. Así que efectivamente no necesito mostrar pruebas de las cosas que hago bien. Y si ustedes dieron la confianza a Diana Guayanay como alcaldesa de Loja para hacer las cosas bien y recuperar este municipio que lo han manchado con corrupción durante muchos años, yo estoy aquí para revocar eso. Toda esa mala corrupción que se da. Y no, señores, no me voy a saltar la ley en ningún acto que perjudique a la ciudad de Loja, al municipio de Loja y al Consejo Cantonal con el que yo he decidido trabajar hasta mayo del 2027. Así que, señores, muchas gracias y vuelvo a pedir 1000 disculpas. Estimada secretaria, por favor, dígnese dar lectura al primer punto del orden del día. Muchas gracias, señorita alcaldesa, señores concejales, ciudadanía lojana, mi saludo para todos y cada uno de ustedes. Gracias por permitirme hablar unos minutos. El Ecuador de hoy vive un Ecuador constitucional de derechos. Y las instituciones del Estado somos garantistas de estos derechos. Y el municipio de Loja es uno de ellos. Celebro lo que acaba usted de mencionar y manifestar. Se necesita ser una persona de bien para poder aceptar lo que a veces en momentos difíciles no es tan fácil estar al frente dirigiendo una institución. No es tan fácil saber manejar las emociones cuando alguien trata de increparle cosas indebidas. No es tan fácil como lo dijo un ciudadano lojano, ser alcalde de Loja. Realmente reconozco su valía de ser en usted, señorita alcaldesa. Las cosas acá en este cabildo continuarán manejándose apegados a derecho. Tenga la plena seguridad que este cabildo va a continuar brindándole ese respaldo, esa garantía y nuevamente reitero mis palabras a usted, acertada la decisión y las palabras mencionadas en esta mañana. Gracias por permitirme expresarme. Muchas gracias. Muchas gracias, señora alcaldesa, señoritas concejalas, señores miembros de este Cabildo Pueblo de Loja. Dice el adagio, de humanos es errar y de sabios el rectificar. Celebro, al igual que lo ha hecho el compañero doctor Miguel Castillo, que usted mismo haya sido la persona que rectifique este exabrupto que a cualquiera de nosotros nos pudo haber ocurrido en su momento y que tenía tensa a la actividad política y a la actividad social de Loja. Conocemos de su proceder, conocemos de su accionar. Seremos fieles custodios y sagaces y permanentes fiscalizadores de su obra, señora alcaldesa, y de los recursos del pueblo de Loja. Pero quiero felicitar la decisión que ha tomado usted el día de hoy de aclarar y dejar por terminado un tema que intentaba endilgársele al cabildo y a su persona como actos de corrupción. Próximos a una festividad que llama al reencuentro espiritual de los lojanos, me parece que es el momento más oportuno para que invitemos al resto de partidos políticos, actores sociales, comunicadores sociales, a hacerles entender a través de esta invitación de la necesidad de un nuevo pacto social en beneficio de Loja. Sea pues, señora alcaldesa, su administración la que convoque a este nuevo pacto social, porque de escucharlos todos quieren el beneficio de Loja,
pues perfecto. La mejor forma de aportar a él es construyendo, no deshonrando, no insultando, no afectando la honra de las personas, de las instituciones, sino intentando ser propositivos. Éxitos en su gestión, señora alcaldesa, y ratifico mi compromiso de fiscalizar los dineros de Loja, que están en buenas manos. Muchas gracias. Estimada secretaria, damos lectura al primer punto del orden del día. Como primer punto, conocimiento y aprobación en segundo debate de la proforma presupuestaria para el ejercicio económico 2026 del municipio de Loja, contenido en memorando número ML-DF-2025-1802-M de fecha 5 de diciembre del 2025, suscrito por la magíster María Augusta Solano de la Sala, directora financiera. Listo. Vamos a dar paso a la directora financiera para que se pueda hacer concretamente, señores, la propuesta del presupuesto ha sido ya oportunamente socializada, como tuvimos la última reunión. En realidad hemos puesto todos los puntos de vista, así que vamos a dar paso para que se hagan las exposiciones y las sugerencias. Sí, vamos a dar paso a la exposición tanto de la directora como del presidente de la Comisión de Planificación. Vamos a dar paso al concejal Yuri Yaguana, presidente de la Comisión de Planificación y Presupuesto. Buenos días. Buenos días, señorita alcaldesa, muchas gracias, compañeros y compañeras concejales, señorita y compañeros de la administración municipal. Ciertamente, una de las atribuciones del Consejo Municipal descrita en el artículo 57 del COTAD, del literal G, nos permite como cabildo nosotros aprobar y observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado municipal, que debe guardar concordancia con el plan cantonal de desarrollo y con el ordenamiento territorial, así como garantizar una participación ciudadana en el marco de la Constitución y la ley. De igual forma, aprobará u observará la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior con las respectivas reformas. En función a esto, señorita alcaldesa, en función al primer debate que se hizo, la exposición del presupuesto para este año con un valor de $76.814.695, nos llegó la información luego del debate con todas las observaciones, y lo que hizo la comisión es recoger todas esas informaciones y levantar el informe. El informe emitido hacia usted, señorita alcaldesa, con fecha 20 de noviembre, que estamos dentro de los plazos que nos determina también el COTAD, considera ciertas observaciones y recomendaciones en la parte estructural del presupuesto, como observaciones y consideraciones, ¿no es cierto?, temas que se había hablado en un inicio, como el de la Casa Comunal de Memphis, que también tenemos que recordar que este proyecto ya fue socializado, incluso en administraciones anteriores. Es un proyecto que viene desde el 2017, pero que como comisión y también como consejo hemos observado esta partida presupuestaria para que a futuro sea considerada o se realicen reformas por este proyecto, sabiendo que la visión que tiene este consejo, como usted, señorita alcaldesa, también es la de dotar de obras de saneamiento ambiental a los diferentes sectores, a los sectores que necesitan el agua potable, el alcantarillado y la vialidad. Eso hemos observado dentro de este aspecto. También hemos revisado y analizado el presupuesto de inversión de Humapal para que se considere a futuro, o si se puede considerar en reformas presupuestarias o por la gestión que se vaya a realizar en el próximo año, la construcción de nuevas plantas de agua potable, plantas potabilizadoras, como habíamos conversado, y está dentro del informe. Asimismo, también se hizo
y se conversó sobre cómo financiar una consultoría técnica especializada para la zonificación de áreas de riesgo de la ciudad de Loja, con el objetivo de fortalecer la planificación territorial. Existió el compromiso, existe una partida. Hay que recordar que esto ya estuvo planificado en la administración anterior, pero por la consecuencia de la emergencia se tomaron estos dineros y se dejó desfinanciada esta consultoría, que es muy importante para el desarrollo inmobiliario de la ciudad de Loja. También está dentro de nuestro informe para incluir intervenciones para la mitigación de riesgos de la calle Luis Vargas. Muchas de estas observaciones que estamos diciendo aquí ya fueron solventadas mediante un oficio que nos hizo llegar la magíster María Augusta Solano, dando respuesta a estos puntos. Con respecto a este punto, se nos dice que hay un contrato, el 130-2025, entre el municipio de Loja y el ingeniero Vinicio Fabián Huachizaca Contento para la elaboración de los estudios de esta consultoría. Estos trabajos tienen ya un inicio, empezaron este año y hay una entrega para el 21, me imagino que ya está hecha la recepción provisional porque este oficio es hecho dentro del plazo que nosotros habíamos hecho las observaciones. Este estudio es sobre las obras de mitigación de este sector. Entonces, esta es la respuesta que tenemos por parte del Departamento Financiero. Asimismo, también se establece, y esta fue un pedido del concejal Santiago Herráez, para especificar de forma más precisa los objetivos de los gastos establecidos en los POAS de diferentes departamentos, en el que se hace alusión al Departamento de Cultura para el pago de agrupaciones musicales para la participación de los festivales de las artes vivas. Para que se haga conocer los rubros, se indica que se va a proceder a indicar la observación realizada de estas diferentes dependencias cuando se haga la presentación de los POAS para los futuros años. Otra de las observaciones que se realizó como comisión, es que se disponga, que se ponga en ejecución la disposición cuarta del proyecto de ordenanza e incluir los medios de pagos electrónicos. Se nos consideró que esto ya está acogido, esta observación, y se procederá a incluir explícitamente los medios de pago electrónicos en la disposición cuarta del proyecto de ordenanza, con el pago de concordancia con las prácticas modernas de recaudación y los lineamientos normativos vigentes. Por parte de algunos concejales, tenemos observaciones realizadas por el tecnólogo Jorge Patiño para que se considere el cubeto emergente, a lo cual también ya se dio respuesta, Jorge, y se nos manifestó que se viene ya trabajando en esto por medio del Departamento de Obras Públicas, se está realizando por administración directa. Son cosas que la administración ya las está ejecutando, pero están como observaciones dentro de lo que propuso la comisión. El concejal Santiago Herráez también, dentro de su intervención, solicita que se revise el presupuesto destinado al sector jipiro para cubrir necesidades locales. Como respuesta tenemos que el presupuesto asignado responde a la disponibilidad fiscal institucional. No obstante, se reconoce que los recursos actuales resultan insuficientes para atender de manera integral necesidades locales. En tal sentido, se evaluará la posibilidad de realizar reajustes presupuestarios en función de las prioridades territoriales, la ejecución vigente, los mecanismos de la reprogramación, financiación permitidos por la normativa. Adalbert Gaona también acogimos a sus necesidades, a sus observaciones, sobre la implementación de proyectos de saneamiento ambiental en las parroquias rurales. Dentro del presupuesto 2026 se contempla la ejecución de proyectos de saneamiento en las parroquias rurales. Esta es la respuesta que tenemos por parte de la administración.
Estos han sido definidos acorde con las políticas y normativas de los presupuestos participativos. En los presupuestos participativos ya se habla de estos temas y la respuesta que da la administración es en función a estos presupuestos. La construcción de escombreras también en el sector oriental de la ciudad, que fue otra observación del concejal Adalbert Gaona. Atención a los sistemas de alcantarillado, agua potable y Malacatos, Vilcabamba. Análisis de factibilidad para un relleno regional, que así está dentro del informe. Y las respuestas han sido claras y contundentes, que se van a contemplar para el año 2026, destinando un relleno sanitario regional, dado que el gobierno no está contemplado esto, porque el gobierno autónomo descentralizado se encuentra trabajando con la Agencia Francesa de Desarrollo para la construcción del cubeto emergente, que es un proyecto que se viene trabajando ya por cerca de un par de años, ¿no? El doctor Iván Ludeña nos hacía como observación construcción de mercados en diferentes sectores de la ciudad. Hay que aclarar aquí también que la administración ya cuenta con estudios técnicos elaborados mediante consultorías de años anteriores. Lo que la administración busca es gestionar los recursos económicos para la construcción de estos. El doctor Miguel Castillo observa sobre el asfaltado de la avenida 8 de diciembre del redondel terminal terrestre hasta Sauces Norte, y lo que se da por respuesta por parte de la administración es que aún no existe un diseño para la ejecución de estos, porque hay que cambiar la infraestructura del agua potable, el alcantarillado. Se tiene que hacer una reprogramación de esto para ser considerado en un presupuesto. El mejoramiento del tratamiento vial con riego bituminoso en la vía Villonaco hacia el sector Memphis, que también es un pedido del doctor Miguel Castillo, para lo cual la respuesta es que para el presupuesto 2016, en la función 30602004003, denominada bacheo mantenimiento rutinario, se destinó $170,000 con 360 para la elaboración de ese tratamiento. Esto, compañeros concejales, fue lo que se debatió en Cabildo. Hicimos una mesa técnica en la cual estuvimos presentes, la mayoría estuvo presente el equipo de la señorita alcaldesa, y se llegó a reconsiderar estas observaciones, porque recuerden, nosotros analizamos el presupuesto, observamos el presupuesto, sugerimos en el presupuesto. No podemos cambiar la estructura de una programación presupuestaria, pero aún así hemos llegado a un acuerdo, señorita alcaldesa, entre los concejales, quienes emitimos el informe, para que ciertas necesidades importantes se las considere en futuras reformas presupuestarias. Todo esto en función y en beneficio del ciudadano lojano. Yo creo que haciendo el análisis de lo que se hizo y de lo que se llegó al debate con la mesa técnica, que fue muy productiva porque se resolvieron muchas de las inquietudes de los concejales, de las inquietudes que nos hace llegar también la ciudadanía, es llegar a ese documento que le digo que es muy importante, compañeros concejales, llegar a ese acuerdo. Para nosotros mismos tenemos que fiscalizar este presupuesto que se viene, y si es que hay que hacer reformas, pongamos en firme y se considere lo que ya se presentó a la señorita alcaldesa como acuerdos entre el Consejo Municipal y la administración. Parte de estos acuerdos está establecido en 8 puntos. El primer punto del acuerdo, que nosotros lo planteamos y será aprobado con la venia de ustedes, compañeros concejales, es que el presupuesto, el primer punto sobre la Casa Comunal de Memphis, para que en su lugar se haga un proyecto integral del sector.
considerando sí a la Casa de Memphis como algo que se tiene que aplicar, pero que no se destine el total del presupuesto, porque recordemos que este sector lo que más necesita o lo que primero necesita es alcantarillado, agua potable, y el mismo sector donde se encuentra emplazada la casa hay que adecentar la vía, y ese es parte del acuerdo, que si se reforma esta partida se reforme para eso, y obviamente ese presupuesto o esa partida no puede desaparecer, tiene que quedar con algo y se tiene que mejorar esa vivienda, pero que la mayor parte del presupuesto se destine a una reprogramación. Otro punto, el segundo punto, que una vez que se haga la liquidación presupuestaria 2025, se considere de forma prioritaria los recursos necesarios para poder ejecutar la consultoría originalmente planificada en el 2025. Y recordemos que esta consultoría ya es de mandato porque viene aprobado en el Plan de Ordenamiento Territorial y en el Plan de Uso y Gestión de Suelo. Está considerado en una de sus transitorias hacer la contratación de esta consultoría. Actualmente se cuenta con $20,000, pero de lo que se ha hecho el análisis, esta consultoría bordea los $240,000. Entonces, parte del compromiso, y porque ya está establecido también en el Plan de Ordenamiento Territorial, es, señorita alcaldesa, que se haga la ejecución de esta consultoría. Otro acuerdo y compromiso es que una vez que se haga la liquidación presupuestaria 2025 se considere de forma prioritaria los recursos, coincidiendo además con la recepción de consultoría que actualmente se realiza en el lugar, que permitirá determinar el presupuesto para la intervención y que sea Obras Públicas la que mediante su departamento determine la ejecución. Esto es considerando lo que había propuesto el doctor Polibio Vélez con respecto a la calle Luis Vargas, ¿sí? Para que una vez que se reciba esto, también se haga la reprogramación y se considere las obras de mitigación, que actualmente se ha considerado la compra de geotextiles para el sector. Otro punto que se ha acordado es que se haga una revisión de los POAs de los departamentos previa a la presentación para los segundos debates, acogiendo la observación hecha por la comisión, que ya lo hemos analizado como comisión. Otro punto, señorita alcaldesa, es que se considere de forma prioritaria recursos para que UMAPAL efectúe estudios integrales de agua potable y alcantarillado de algunos sectores. Otro punto también dentro de este compromiso es sobre la construcción de unas escalinatas en la vía Zamora y calle París, puesto que ahí es muy necesario ese tráfico en la parte alta de este sector. Existen guarderías, canchas de uso múltiple y los niños no pueden acceder, ahí existe un asentamiento y es necesario que se realice esto. Dentro de su planificación está, esto ya consta también aprobado por la Junta de Desarrollo, ¿sí? Para que se analice. Y uno de los últimos puntos también es una readecuación de avalúos. Estas son las observaciones, estas son parte del compromiso, señorita alcaldesa, que hemos hecho como comisión, como un acuerdo político, como un acuerdo en beneficio de los sectores de la ciudad. Esta es la exposición, estimados compañeros del Consejo. Se ha acogido cada una de sus intervenciones, se trabajó en una socialización, se habló de cada una de ellas. Y eso es lo que se ha propuesto y está a disposición de ustedes. Si es que se inicia el debate, se abre el debate o se acoge esto como una moción, los acuerdos aquí expuestos. Eso, señorita alcaldesa, muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado concejal. Listo, hay una moción presentada. Únicamente, señores concejales, sí me gustaría puntualizar ciertas cosas muy rápido. En cuanto al tema del cubeto emergente, pues en la sesión, en la mesa de trabajo que tuvimos, yo les había aclarado de que en la administración anterior pues hubo una mala información o confusión sobre lo que es el cubeto emergente, que en este caso pues es un espacio
que nos sirve a nosotros para el almacenamiento temporal de los residuos mientras se construye o mientras se busca la mejor opción para el manejo o tratamiento de estos residuos, más no es o no compete el nuevo proyecto de tratamiento de residuos. Entonces, sin embargo, durante los 2 años anteriores, a pesar de la observación que ya hubo por parte del MATE, no se hizo absolutamente nada, no se construyó absolutamente nada, y me permito agradecer a Obras Públicas porque en este caso se ha empoderado mucho del proyecto, y en estos 4 meses prácticamente estamos culminando con el cubeto emergente, algo que no se había podido hacer en estos 2 años. En cuanto al tema de Memphis, pues sí, hemos considerado y se ha considerado por parte de la administración de que no podemos dejar de lado este bien que, si bien es cierto, no está calificado como bien patrimonial, es decir, inventariado, pero sin embargo es un espacio muy importante que tiene el sector y que tiene el cantón, pero nosotros vamos a trabajar sobre él, pero hemos dado prioridad ya a lo que son los servicios básicos, que eso es lo que se ha buscado en esta administración. Sin embargo, con el tema de la consultoría, con el tema de Memphis, el mismo cubeto y el mismo proyecto, si bien es cierto, el presupuesto que tiene el municipio de Loja pues no alcanza para hacer muchas obras, pero en esta administración, en esta administración sí se va a gestionar recursos de cooperación nacional e internacional. Nosotros sí nos hemos puesto como desafío gestionar los recursos internacionales para nosotros poderlas hacer las obras, como las que acabo de decir, y poderlas volver realidad ahora. Entonces, en este caso, nosotros vamos a comprometernos a llegar al desarrollo del cantón y a encaminar lo que podamos encaminar para que en los siguientes años se pueda seguir haciendo y ya de una vez por todas se trabaje por el desarrollo de Loja. Únicamente ese será el objetivo. Así que, estimado Adalbert Gaona y luego el concejal John Espinosa. Sí, gracias. Buenos días, señorita alcaldesa, compañera y compañeros concejales, ciudadanía que nos ve y nos escucha por los medios de comunicación. Hablar del presupuesto es hablar de realidades de nuestros territorios que esperan estos momentos para que sus autoridades puedan ir definiendo, ir concretando obras importantes para el bienestar de cada uno de los habitantes. En efecto, este presupuesto yo debo de reconocer que es inédito, es histórico para el sector rural, porque en números es bastante grande en comparación para otros años, y eso es resultado de este cabildo de la administración anterior y de esta administración, de continuar con esa mística de poder reivindicar estos sectores y se refleja en los presupuestos. Los compañeros de los presidentes, gobiernos parroquiales, han tenido la amabilidad de priorizar en cada uno de los territorios, y hay que rescatar algo que en algún momento era algo de discusión, el tema de dónde se iban los recursos, y estamos viendo en la proforma presupuestaria la mayor cantidad de recursos están yendo a saneamiento ambiental, y eso es fundamental porque eso es una verdadera necesidad de los territorios rurales, como también obviamente en la ciudad. Estos recursos tienen que ejecutarse lo antes posible, estimada alcaldesa, y mi intervención era para eso, para hacer este cronograma, este cuatrimestre que se podría hacer en los 3 cuatrimestres, identificando cuáles obras se van a ejecutar en qué tiempos, para que nosotros como fiscalizadores municipales y la ciudadanía y los presidentes de los gobiernos parroquiales y todos los sectores de los barrios, tanto urbanos como rurales, del Cantón Loja, sepamos cuándo van a llegar las obras y de alguna manera poder hacer el seguimiento respectivo, y con el propósito que una vez que se termine el año fiscal 2026
podríamos nosotros ir superando todas esas desigualdades que en efectos de ejecución de los presupuestos no se han podido concretar, por cuanto estamos siguiendo las mismas líneas de llegar a finalizar los años si no ejecutamos la obra. Y por diferentes razones que yo debo de reconocer y debo de ser conscientes, no hay estudios, no hay proyectos, los contratos se caen por diferentes razones, pero en esencia obras son amores, no buenas razones. Por lo tanto, solicito, estimada alcaldesa, poder ejecutar en este 2026 todo el presupuesto en un buen porcentaje y que sea el reto. Mi apoyo, mi respaldo para todo este trabajo que se viene ejecutando por parte de la Comisión de Presupuesto, por parte de todo el Cabildo, por parte de todos los departamentos, porque yo veo reflejado, claro, faltan muchas cosas, pero en esencia yo creo que lo fundamental está plasmado en este documento, en esta proforma presupuestaria, y que lo menos podamos hacer en lo personal es apoyar, y lo vamos a apoyar. Pero necesitamos también ir topando temas importantes, como el día viernes tuvimos la posibilidad de recorrer el barrio Plateado. Aquí también deberíamos de alguna manera, ¿no es cierto?, tener el acuerdo para que cuando haya los recursos para hacer las intervenciones, los estudios, las ejecuciones que correspondan, para poder en algo resarcir el dolor que está pasando la gente del Plateado. Y eso es necesario también ponerlo a discusión. El tema, mire, de la recuperación de los senderos, debería haber una proforma o un presupuesto, pero claro, yo pensaría que se debería encontrar, ¿no es cierto?, la maquinaria, porque es cuestión de maquinaria para poder recuperar. Debería, estimada alcaldesa, con todo el respeto del mundo, ¿no es cierto?, contratar la maquinaria, porque estamos nosotros esperando que la maquinaria de obras públicas de alguna manera se libere algunos trabajos, pero a la postre no están liberándose, porque hay tanto trabajo que hay que hacer en la ciudad, arreglar las vías, arreglar todo lo que hay que arreglar, entonces los senderos se están quedando. Debería, estimada alcaldesa, también, ¿no es cierto?, tomar en cuenta cómo vamos a atender, cualquiera que sea la modalidad, eso no interesa. Lo importante es que se arreglen los senderos lo antes posible, porque esa es una necesidad bastante imperiosa en los sectores. El tema de un presupuesto para el turismo, ahí también yo he estado viendo que no hay, bueno, la partida está baja, pero también deberíamos, ¿no es cierto?, Loja, una ciudad turística, sus parroquias muy bonitas que debemos potenciarlas de manera turísticamente, porque finalmente esa es la economía, ese es el dinero que deja a través de la actividad turística, y es lo que más se está trabajando últimamente en todos estos sectores. Por lo tanto, estimada alcaldesa y compañeros concejales, concejalas, deberíamos también pensar, ¿no es cierto?, en el tema turístico. ¿Qué presupuesto vamos a dejar? ¿De dónde vamos a esperar que ese presupuesto pueda llegar para poder atender el tema turístico de todo el cantón Loja y potenciarlo? El tema de los recursos de la cooperación internacional, y ya lo dijo usted, lo quería manifestar y ya se adelantó, pero yo creo que es fundamental. Si nosotros esperamos del presupuesto que tenemos por parte del gobierno central y por parte de todos los impuestos y todo lo que genera el municipio de Loja, créame, ante las necesidades que tenemos no vamos a avanzar. Entonces la cooperación internacional es fundamental, la cooperación del Banco de Desarrollo, la cooperación de los fondos reembolsables, no reembolsables, que podrían divinamente gestionarse y cogérselos para poder atender necesidades como saneamiento ambiental de las parroquias, como bien lo manifestó en el informe que dio el compañero presidente de la comisión, la posibilidad y el comprometimiento de ir resolviendo problemas grandes de saneamiento ambiental en parroquias como Malacatos, el tema del agua potable. Los estudios están gestándose, pero se necesita que cuando se tengan los estudios se pueda, a través de la cooperación internacional, la cooperación del gobierno central, poder resolver no solo el tema del agua potable, sino también el tema del alcantarillado. Estimada alcaldesa, es una parroquia que se está saliendo de control. Cada vez nosotros podemos identificar cómo está desarrollándose de una manera tan acelerada que no podemos hacer mayor cosa. Por más control que se haga,
Malacatos, Vilcabamba, Quinara, Yangana, San Pedro y todas las parroquias están desarrollándose de manera muy acelerada y se necesita tener los planes de regulación del suelo y obviamente poder atender las diferentes necesidades, porque no podemos prohibir. La gente está dirigiéndose a estos sectores, hay una perspectiva grande que en pocos años Malacato se va a convertir en una ciudad sumamente grande y a ese ritmo que vamos nosotros nos vamos a ver abocados en problemas inmensos como falta de agua potable, falta del alcantarillado. Entonces esos temas, estimada alcaldesa, yo creería que a través de la cooperación internacional que usted lo manifiesta podamos conseguir los recursos para poder atender a estas parroquias y a estas necesidades que son bastante importantes y prioritarias para nuestros territorios. Nada más, eso era mi intervención, y más bien felicitar a la comisión, sí, por haber incorporado lo que habíamos indicado y incorporado la mayoría de los requerimientos y las necesidades desde nuestra perspectiva, desde nuestra visión, desde nuestro caminar día a día en cada uno de los territorios que hemos planteado y que han sido reflejadas en este proyecto de ordenanza, en este caso de presupuesto participativo de la prórroga presupuestaria 2026. Muchas gracias, estimada alcaldesa, compañeros concejales. Muchas gracias. Concejal John Espinosa. Sí, muy buenos días a los ciudadanos, al Consejo Cantonal, a la señora alcaldesa. Bien, en primera instancia, yo en mi alocución anterior me referí a la planificación de talento humano y le pedí a la comisión justamente que cómo es que nosotros vamos a entrar a aprobar un presupuesto si no tenemos una planificación del talento humano. Y me voy a referir a las normas clarísimas que dice la ley y el reglamento de servicio público. Artículo 139 del reglamento. Subsistema de planificación de talento humano. El subsistema de planificación de talento humano permite determinar el número de puestos de cada grupo ocupacional que requieren los procesos de las instituciones del sector público, en función de la situación histórica, actual y futura, del crecimiento de la masa salarial compatible con el crecimiento económico y la sostenibilidad fiscal, de normas y estándares técnicos que expida el Ministerio de Relaciones Laborales y de la planificación y estructura institucional posicional. De la planificación institucional de talento humano, artículo 141. Dice, sobre la base de las políticas, normas e instrumentos del Ministerio de Relaciones Laborales, la unidad de talento humano, de conformidad con el Plan Estratégico Institucional, portafolio de productos, servicios, procesos y procedimientos, diseñarán los lineamientos en que se fundamentarán las diferentes unidades o procesos administrativos para la elaboración de la planificación del talento humano necesario en cada una de ellas. Posteriormente, la unidad de talento humano deberán remitir la información en el término señalado en el segundo inciso del artículo 56 para la aprobación del Ministerio de Relaciones Laborales, donde será el trabajo, ¿no? Y la planificación del talento humano se constituirá en un referente para los procesos de creación de puestos, la contratación de servicios ocasionales, contratos de servicios profesionales, los convenios o contratos de pasantías, etcétera, etcétera. La pregunta es muy clara, señora alcaldesa, y también a los integrantes de la comisión. Nosotros, ¿qué es primero? ¿Un instrumento de planificación del talento humano o aprobamos el presupuesto primero? ¿No? Porque la planificación o el instrumento de planificación de talento humano nosotros tenemos que tenerlo este rato, al menos en la sesión de hoy, para saber qué va a suceder con el talento humano el siguiente año. Ojo, son 50 millones de dólares de gasto salarial que la ciudad observa, de 76 millones del presupuesto. Pago de deuda son 10 y apenas 5 millones de obra pública tenemos para el próximo año, ¿no? Y a veces todos queremos pedir obra pública. Entonces, mi pregunta a la comisión, a la directora financiera es claramente, ¿podemos nosotros aprobar un presupuesto sin tener el instrumento de planificación de talento humano? ¿O puede aprobarse después? ¿No? Eso sí quisiera más bien que me responda, en este caso, como es una pregunta técnica, ¿no?, a la directora del Departamento Financiero, conocer si hacemos bien aprobar un presupuesto sin conocer la planificación de talento humano. Muchas gracias.
Buenos días, señorita alcaldesa, señoritas y señores concejales. Doctor, usted ha planteado el asunto de los recursos humanos. Nosotros hemos trabajado en base a la documentación proporcionada por Talento Humano. Entendemos que ya la planificación está para revisión y obviamente respondería a lo que usted está requiriendo. Sin embargo, los datos han sido considerados en la proforma presupuestaria. Y esa es la realidad que tenemos en el municipio. Esas son las personas que están dentro de los distributivos, tanto de jornales como de personal permanente en la entidad. Entonces, ese documento está ya presentado, está revisándose. Sin embargo, ello fue considerado en la proforma presupuestaria. Bien. Los distributivos. A ver, solamente para aclarar las cosas. ¿Un distributivo es lo mismo que una planificación de talento humano? Entendemos que no. No, ¿no es cierto? Ya, solamente estar claros en eso. La pregunta es muy clara. ¿Debemos tener la planificación de talento humano para aprobar un presupuesto? ¿Sí o no? Es mi pregunta, clarísima. Muchas gracias. En la parte técnica nosotros hemos trabajado así, no es la primera vez que se ha aprobado el presupuesto bajo esos condicionamientos. Más bien, no sé si nos apoyaría Procuraduría Síndica para la parte legal, porque técnicamente nosotros hemos venido trabajando de esta manera, doctor. Solamente es hacer una acotación. En la norma nos indica de que para poder elaborar el presupuesto trabajamos con los distributivos entregados por Talento Humano. Por eso es lo que se ha venido presentando así, no ahora, no el año pasado, sino realmente hace muchos años atrás. Solamente para terminar esta intervención. Justamente eso es lo que nosotros debemos como cabildo, no cometer a veces los mismos errores del pasado. O sea, históricamente aquí pasaban presupuestos, ¿no? Y nunca el cabildo tuvo un control del talento humano. Y el talento humano, estamos hablando que es un peso en el municipio de al menos de 50 millones de dólares, todos lo sabemos. Apenas 5 millones de dólares para la pública, lo conocemos. Pero claro, yo esperaría, ¿no es cierto?, que más bien corrijamos ese tipo de conductas, porque no está bien que aquí se apruebe un presupuesto sin conocer cuántas partidas estoy creando, sin conocer cuántos contratos ocasionales el siguiente año voy a tener, cuántos servicios profesionales voy a tener, porque el distributivo es otro tema. El distributivo únicamente lo que nos hace conocer es, a ver, distribuyamos el personal que tenemos de esta forma, ok. Pero antes de ello, un instrumento importante es yo como concejal saber si ese gasto salarial del siguiente año, teniendo cuántas creaciones van a haber, cuántos contratos ocasionales van a haber, cuántos servicios profesionales van a existir, cuántos nombramientos profesionales se van a dar. ¿Por qué? Porque ahí viene el control del concejal, ¿no? Entonces, dejemos un poco de hacer lo que hacían antes y tomemos en serio lo que dice la ley. La ley dice claramente que debe haber ¿no es cierto?, una planificación de talento humano antes que se ponga a discusión un presupuesto, porque no entendería lo otro. Lo otro es ponerse primero los zapatos y después las medias. Le escucho, señor abogado. Buenos días, señores concejales, señorita alcaldesa. Sí, efectivamente, la aprobación del presupuesto observa específicamente lo establecido en el artículo 244 y 245 del COTAD. Pues es específico, realmente lo que el señor concejal expresa tiene toda la razón, con base a lo que establece el reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público. Su artículo 142, 139 establece la exigencia de una planificación con lo que establece la estructura del personal que hace o que forma parte del municipio de Loja. Pero indistintamente a aquello, es necesario también señalar que conforme lo establece el artículo 60 del COTAD, manda la existencia de un orgánico estructural. Hay que entender
que la institución municipal hasta la fecha está actuando con el orgánico estructural funcional del aprobado en el 2019. Hasta la fecha se está trabajando. Conozco que Talento Humano ya el día viernes nos pasó unas directrices sobre el personal de cada dependencia para formar ese orgánico estructural. Y es ese orgánico estructural sobre el cual parte la funcionabilidad de la institución. Sin embargo, como lo repetí, hasta la administración que feneció hace unos meses atrás no se aprobó. Entonces, recién ahora conozco que Talento Humano ya está para estructurar ese orgánico, donde va a determinar cuál va a ser la estructura planificadora de la institución por dependencias. Y una vez que se apruebe aquello, ya va a operar, ya va a aplicar sobre la existencia de lo que es la administración de talento humano. Entiendo, como dice la economista de directora financiera, que Talento Humano ya le envió la proyección del presupuesto que va a abarcar todo esto, y que considero que está ya inserta a la proyección que está trabajando para la aprobación del orgánico funcional, que conforme lo establece el COTAD, pues lo va a hacer de conocimiento del Cabildo para que en esos términos lo apruebe. Es necesario considerar de que dicho presupuesto ya debe estar inmerso sobre el personal y sobre el proceso que va a involucrar, sea el talento humano o la contratación, que lo que entiendo es lo que considera el señor concejal que se va a dar para o qué parte de este presupuesto está comprometido para dicha aplicación del presupuesto 2026. Eso es una actividad específicamente que tiene que expresar los recursos humanos, y sobre esos requerimientos pues pronunciarse la dirección financiera. En la forma como está ahora planteada la aprobación del presupuesto, considero de que específicamente tenemos que sujetarnos a lo que establece el 244 y 245 del COTAD para su conocimiento y aprobación en esta sesión. Señorita alcaldesa, si me permite un ratito. Doctor, el artículo 221 del mismo COTAD, que me voy a permitir leerles, dice: partes del presupuesto. El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados constará de las siguientes partes: ingresos, egresos, disposiciones generales. El presupuesto contendrá además un anexo con el detalle distributivo de sueldos y salarios. Bajo este esquema es lo que la dirección financiera ha trabajado siempre, porque la misma norma nos está indicando que se debe presentar los distributivos. Por eso le decía que se ha aprobado los presupuestos bajo estas directrices que determina la norma, ¿sí? Sin querer menospreciar lo que han dicho el resto de personas. Considero importantísimo lo que usted indica, se está trabajando, se ha entregado, pero nosotros en la parte técnica hemos trabajado con los documentos que nos ha dispuesto o nos ha proporcionado la Dirección de Talento Humano, en donde consta estos distributivos, tanto de empleados como de trabajadores. Sí, solamente por terminar mi intervención en esa parte. Los distributivos son hechos en base a la planificación de talento humano. O sea, yo no puedo tener distributivos sin planificación de talento humano, ¿sí? Entonces la pregunta es: ¿cómo se hicieron los distributivos si no hay planificación de talento humano? ¿No? Entonces, si usted fuese concejal, ¿no?, y también el doctor, que procurador síndica, si fuesen concejales, en realidad lo que aquí falta un instrumento importante. A mí, al menos como concejal, es importante tener la planificación de talento humano con el cual armaron los distributivos, porque no se entiende de dónde salieron los distributivos si no hay planificación de talento humano, ¿no? Esa es mi observación. Yo en realidad pediría, y pediría a la comisión igualmente, que hay que tomar en consideración y con seriedad el gasto salarial que tiene el municipio de Loja, porque desgraciadamente esto nos está atosigando y sabemos muy bien que es así. Nadie puede tapar el sol con un dedo, clarísimo. 50 millones de dólares nos cuesta al municipio, nos cuesta a todos los ciudadanos, ¿no?, prácticamente el gasto salarial y la obra pública, y pedimos obras de un lado, en otro lado, y que nos regalen plata del exterior y cosas por el estilo, absurdo, ¿no? Entonces yo sí quisiese, estimados concejales, ¿no?, que al menos se nos pueda hacer conocer esa planificación de talento humano, porque de lo contrario, yo cómo puedo aprobar, ¿no?,
un instrumento tan importante, un distributivo tan importante, si no sé cómo se lo armó? Muchas gracias. A ver, estimado concejal John Espinosa, en realidad yo he sido muy clara siempre en mis intervenciones aquí, y es que efectivamente yo no le puedo dar a conocer algo que no hicieron años atrás, incluso meses atrás, y lo estamos haciendo nosotros ahora. Ya se lo acaba de explicar la directora financiera, ya se lo acaba de explicar el señor procurador, y yo le voy a volver a repetir de que nosotros estamos haciendo la actualización de este orgánico y estamos haciendo la planificación que a usted no le quisieron presentar desde hace más de un año en la administración anterior, y nosotros lo estamos haciendo ahora. Repito, se ha dado, incluso en Cabildo, se ha puesto a conocimiento a ustedes ciertos movimientos que se quieren hacer, ciertas partidas que se quieren activar, que son muy importantes para el municipio de Loja. Pero lamentablemente, técnicamente no se entiende que el municipio necesita de un jefe o un director de gestión y cooperación internacional. Entonces, desde ahí tenemos problemas. Se va a hacer la presentación y efectivamente, sí, la ley dice que se tiene que presentar, pero nosotros en estos cortos 4 meses hemos ya finalizado. Hace 15 días venimos revisando, el día viernes hicimos la última revisión para poderle presentar al Cabildo lojano algo bien hecho, pero nosotros tenemos que hacerlo y presentarlo. No está ligada a la aprobación de un presupuesto que conlleva la solución a una ciudad, a un cantón, que conlleva obra pública, que conlleva, sí, no es culpa de la gente que ingresó al municipio de Loja y que posiblemente tenga que ser parte de decisiones fuertes que tome este Cabildo, porque con el Cabildo vamos a decidir el tema de talento humano del municipio de Loja. Sabemos que pagamos, y yo mismo, cuando fui vicealcaldesa, hice la observación de que pagamos más de 45 millones de dólares en gasto corriente por talento humano, pero nosotros también tenemos que hacerlo planificadamente. Y eso lo vamos a hacer, se lo vamos a presentar al Cabildo lojano, la planificación, pero yo no puedo presentarle una planificación que no se hizo nunca, que no se ha hecho nunca, bajo una presión mediática o bajo simplemente lo que son las observaciones que no se subsanaron antes. Se las va a presentar y se lo digo a usted en este Cabildo, usted va a ser parte y todos los concejales van a ser parte de estas decisiones y de esta planificación. Y así ha sido desde un inicio. Entonces, no va ligado a que el día de hoy le digamos que no a un presupuesto que es para Loja, no es para la alcaldesa, no es para el Cabildo, es para las obras que se tienen que hacer para Loja y para las soluciones que se tienen que dar a los problemas de que se dieron en años anteriores, en administraciones anteriores, y que ahorita están causando problema no a esta administración y no al Cabildo, sino a la gente que se le caen las casas, a la gente que no tiene dónde vivir, a la gente que no tiene vialidad, que no tiene servicios básicos en pleno siglo XXI. Entonces, la decisión está en ustedes, se ha hecho una planificación aquí y la decisión está en ustedes. Vamos a pasar, concejal Polibio Vélez, por favor. Buenos días, señorita alcaldesa, buenos días, señores concejales y a los funcionarios municipales. En realidad quería hacer algunas, dos observaciones, nada más. Primero, de lo que se nos presentó, vuelta lo repito en la sesión de trabajo, igual lo dije, de lo que se nos presentó en primer debate, el proyecto de ordenanza para el presupuesto 2026, de lo que se presentó no se ha topado una coma. Pese a las sugerencias que acabó de mencionar el arquitecto Yuri Yaguana como presidente de la comisión, realmente no se ha topado una coma. Tal cual se nos presentó en primer debate, está así mismo. Que hay buenas intenciones a lo mejor de acoger en el futuro, luego del primer semestre, a lo mejor hay las buenas intenciones por parte de financiero, administración, pero realmente no se ha topado absolutamente nada. Lee el arquitecto Yuri un acuerdo que han llegado, pero el acuerdo es entre la comisión, no hay un acuerdo con la administración, o es el acuerdo… No, punto de orden, señor Polibio Vélez. Los acuerdos se llegaron a la reunión en la que algunos concejales, incluido usted, se salieron de la reunión.
Pero sin embargo, ahí mismo, y por eso se hacen las mesas de trabajo, ahí mismo se fue topando punto por punto y acuerdo por acuerdo con los concejales que estuvieron hasta el final de la reunión, con el equipo técnico y con mi persona en este caso como alcaldesa para poder llegar a los acuerdos que sí se han hecho y sí se han modificado, y lo que no se pudo mover, como usted dice, son cosas que no se puede, no le vamos a mentir a la gente sobre lo que se puede y no se puede hacer. Y se acordó que se va a gestionar y que se va a hacer las cosas sobre lo que no se podía modificar ahora. Entonces, estos acuerdos no fueron de la comisión, fueron de absolutamente todos los que estuvieron en la mesa de trabajo. Y sí se hicieron las modificaciones. No hay ninguna modificación. Le vuelvo a… No hay ninguna modificación. ¿Para qué vamos a poner eso a debate cuando no hay modificaciones? Simplemente. Entonces, no sé si llegaron a acuerdo verbal. Yo estuve hasta casi al último de la sesión, realmente por esa confrontación que hubo. Yo me salí, esa falta de respeto, me salí. Y ahí no estuvo usted. Entonces, por favor. Ahora, respecto a lo que dicen del talento humano, es cierto, señorita alcaldesa. Usted dice que están realizando, pero no se ha hecho la actualización de ni el estatuto orgánico, ni tampoco el manual de descripción, valoración y clasificación de puestos. De ahí viene el tema de la planificación del talento humano. Entonces, no se ha presentado, más bien está intentándose aprobar un informe de perfiles provisionales que no está bien, como lo dije anteriormente, y eso no va. En uno de los ítems de ingresos, por otro lado, hay justamente se pone como ingreso en lo que tiene que ver, a ingresos, se pone retraso por revisión vehicular y calendarización, para que tomen en cuenta, por favor. Presupuesto para el año 2026. Cuando alguien que tiene un propietario de vehículo se atrase de hacer matricular, se pone $500 de presupuesto para el 2026. Cuando en años anteriores, 2022, está $160,000, 2023 un presupuesto igual, y para el 2025 el presupuesto es de $200,000, pero ahora se considera tan solamente un presupuesto de $500. Es decir, que 10 usuarios propietarios de vehículos nada más se van a atrasar, porque se paga $50 por el retraso de eso. Entonces, esa parte está mal, señorita alcalde. Se pone también en otro… Recuerdo que se aprobó aquí el tema de la licencia anual, la ordenanza de licencia anual de establecimientos turísticos, la LOAB, y se puso un régimen sancionatorio, un régimen sancionatorio para poder incrementar y sancionar a quienes no se registran, y se presupuesta $20,000, cuando en años anteriores está $35,000. Se me imagina que si hago una ordenanza para tener mayor recaudación es para incrementar los ingresos. En el tema de matriculación vehicular se pone 2.200.000, cuando en años anteriores ha estado presupuestado $2,5 millones, $2.500.000, y hay que acordarse también que el año pasado, el 2024, si bien es cierto, estuvo 2 meses cerrado el centro de matriculación vehicular. A lo mejor por eso no cuadró, pero en términos generales, otro presupuesto también, que en otra partida que está mal, es la que se pone por permisos de obras menores. También se pone $500. Es súper bajo, y en mi concepto también está mal poner $500 por permisos de obras menores.
Entiendo que es por eso, por todo eso, que baja los ingresos de 84 millones de dólares a 76 millones de dólares y que debería corregirse en mi concepto, señorita alcaldesa. Eso nomás en una primera intervención. Gracias. Concejal Jorge Patiño. Muchas gracias, señorita alcaldesa, compañeros concejales. Sí, señorita alcaldesa, más bien hay una moción presentada. Nosotros ya con ustedes en las mesas de trabajo la hemos estudiado, analizado en las reuniones que hemos hecho. Más bien yo solicito a los compañeros ediles también para entrar a votación sobre la moción que está presentada. Eso, señorita alcaldesa. Listo, muchas gracias, concejal Jorge Patiño. ¿Está aprobado? La moción es apoyada. Me gustaría que el señor presidente de la comisión lea cuál es la moción presentada, por favor. Estimada secretaria, para que dé lectura a la moción presentada por el concejal Yuri Yaguana y tomamos votación sobre la moción. La moción dice lo siguiente: aprobar la proforma presupuestaria para el ejercicio económico 2026 del GAT municipal de Loja, considerando los acuerdos y compromisos alcanzados en la mesa de trabajo del 1 de diciembre del 2025 y recogidos por la Comisión de Planificación y Presupuesto en su informe para segundo debate. Esa es la moción planteada por el concejal Yuri Yaguana. Listo, tenemos una moción presentada por el señor presidente de la comisión. Legalmente apoyada. Estimada secretaria, vamos a tomar votación sobre la moción presentada. Puedo pedir puedo intervenir y quiero establecer otra moción, ¿sí? Permítase, señor Cabildo, ¿no? En realidad, nosotros lo que observamos como concejales y como Consejo Cantonal es no repetir lo que se ha venido haciendo. Y justamente la idea es ser más organizados cuando hablamos de presupuesto, en este caso, importante, y que no se tenga, ¿no es cierto?, a lo mejor por malentendido, de que nosotros, o como concejal, no queremos que sea obra pública, imposible. La idea es ser ordenados en casa, y el orden, obviamente, viene por aquello. Mi moción es… Presentemos la moción, por favor. Sí, por favor. Mi moción es, en vista de que nosotros no tenemos un instrumento, ¿no es cierto?, como es la planificación de talento humano, se suspenda la discusión, ¿no? Yo sé que hasta el día de mañana tenemos que aprobarlo. Ojalá Talento Humano nos haga llegar esa información, porque en realidad es información que necesitamos. Entonces, si es importante, la moción sería que se suspenda la discusión del presupuesto hasta el día de mañana, porque tiene que ser el último día, y se nos haga llegar, ojalá puedan tener, ¿no es cierto?, la planificación de talento humano, ¿no? Y con aquello puedo discutir y usted puede llamar a una sesión extraordinaria, obviamente, el día de mañana. Muchas gracias. Listo, la moción ha sido apoyada por el concejal Santiago Herráez. Estimada secretaria, por favor tomar votación sobre las dos mociones. Se procede con la votación. Doctor Pablo Carrión. A favor de la moción presentada por el arquitecto Yuri Yaguana, presidente de la Comisión de Fiscalización y Presupuestos. Doctor Miguel Castillo, su voto, por favor. Por la moción presentada por el señor presidente de la Comisión de Planificación. Doctora Yoli Castillo, su voto, por favor. A favor de la moción presentada por el arquitecto. Ingeniero Lenín Cuenca, su voto, por favor. Sí, alcaldesa, compañeros, buenos días. Yo quisiera, antes de consignar mi voto, hacer una reflexión. Si bien es cierto, acá todos los compañeros hemos hecho algunas observaciones del presupuesto para el año 2026, yo sí quiero señalar algo importante, alcaldesa y queridos compañeros del Consejo Municipal. Yo, al ser representante del cantón y específicamente del sector rural, siempre he sido una persona que ha estado observando y analizando cómo el municipio distribuye el presupuesto al sector rural. Y en este presupuesto 2026, alcaldesa, yo tengo que reconocer que primero se está cumpliendo con lo que establece la ordenanza que fue aprobada el 14 de agosto del 2024 y en la que se pone más recurso al sector rural, que dicho sea de paso, en años anteriores se resistía a asignarle más recursos al sector rural, pese a que se promocionaba de que hay que atender el campo. A veces no se quería atender ese tema. Y en ese sentido, alcaldesa, es importante que se pueda avanzar
Y un tema importante que sí hay que analizar, si bien es cierto el Consejo Municipal puede hacer observaciones al presupuesto que se plantea por parte del Ejecutivo, es la obligación del Ejecutivo presentar la propuesta en función de las competencias que tiene el municipio. Yo siempre he dicho un tema fundamental, nosotros los concejales no tenemos la competencia muchas de las veces para decir qué obra se tiene que hacer o qué no. Evidentemente sí poder observar. En ese sentido yo más bien sí felicito, reconozco el informe que ha presentado la comisión y que hay que reconocer. La comisión en su momento a los concejales nos pidió que incluso presentemos por escrito algunas observaciones. Habrá que ver si incluso esas observaciones por ahí se las presentó. Sin embargo, yo, alcaldesa, más bien reconozco y ratifico ese compromiso que tiene que existir por parte del municipio hacia el sector rural. Mi voto es a favor de la moción presentada por el arquitecto Yuri Yaguana. Magíster Santiago Arraez, su voto, por favor. Muchas gracias, buenos días con todos. Mire, si bien es cierto, dentro del COTAD no menciona toda esta situación del orgánico funcional y esto, pero yo creo que moralmente es menester de que conozcamos nosotros como concejales, ¿no? Fuera de eso, vuelvo y concuerdo con lo que dice Polibio, yo no veo cambios dentro del presupuesto, no veo un avance. Hablábamos al inicio de la administración de que se va a construir el búnker en Santiago, de que se va a hacer por ahí algo del Carmen, veo, pero así, suavito nomás. Entonces, sí espero yo, ojalá el próximo año ya ver que vamos a empezar ya con los proyectos grandes de agua potable, porque pasará este sol y vendrá la lluvia y otra vez nos quedamos sin agua. Ni siquiera marzo, mes de la música, lo veo en el presupuesto que ya viene y tendría que estar. Entonces, sí es complicado. Y rapidito, si hablaron del orgánico funcional, no se olviden que existe el CEDMUL, que vienen pidiendo las compañeras de tiempo, hay resolución, hay ordenanza y no lo están cumpliendo, tendrán que poner al CEDMUL en el orgánico funcional. Antes de mi votación, felicitarle, alcaldesa, por la rectificación que ha hecho usted el día de hoy. Creo que es menester felicitar y reconocer los errores. A favor de la moción del compañero John Espinosa. Doctor John Espinosa. Bien, nosotros creo que como concejales, ¿no?, y más que todo debemos aprender lo que se ha estado haciendo mal y no repetir los errores. Siempre he manifestado de que ojalá esta sesión, ¿no es cierto?, sirva para corregir errores. Y cuando digo eso es cuando no tenemos institución. Generalmente, ¿qué es lo que ha sucedido durante tanto tiempo? Talento humano ha sido uno de los grandes clientelismos políticos construidos en su momento por diferentes alcaldías. Entonces, es importante que nosotros como Cabildo le demos orden a las cosas, y ordenar las cosas es simplemente no estar en contra de un presupuesto. Yo jamás he estado en contra de que se vote en este caso los presupuestos, porque finalmente hasta los sueldos de los mismos concejales están en el presupuesto. Lo importante es siempre ser ordenados y saber que primero debe haber una planificación de talento humano, luego sí un distributivo. La pregunta es, ¿cómo hicieron el distributivo si no hubo planificación de talento humano? Entonces, sencillamente es porque estamos queriendo repetir a veces esos errores, y eso nos da cuenta la debilidad institucional que no se construye en algunos meses, y eso estoy de acuerdo con la señora alcaldesa. La debilidad institucional viene de años, y para eso se necesitan reglas claras. Aquí no podemos seguir construyendo el municipio en función de quién llega de alcalde o quién sea alcaldesa. El municipio debe responder a organización, a orden, a ordenanzas. Y desgraciadamente lo que vemos ahora, y que debe ser materia obviamente y un buen proceder, no una buena práctica legislativa, aprobar un presupuesto siempre y cuando haya anteriormente una planificación de talento humano. Si yo no tengo, ¿no es cierto?, esa planificación de talento humano, que más o menos son 50 millones de dólares, que es el peso en el presupuesto, en donde vamos a observar creaciones y un sinnúmero de cosas que hay en esa planificación de talento humano, ¿cómo puedo yo hacer un distributivo? Entonces, yo sospecharía de que los distributivos a lo mejor se los viene arrastrando de los años anteriores, pero no se está topando temas cruciales como es, en este caso, la planificación de talento humano. Entonces, creo que debemos ordenarnos así y que sea una buena práctica, y es una recomendación tanto para el Departamento de Talento Humano como el Departamento Financiero, que un instrumento
de planificación tan importante, para que después no vayamos a quejarnos en los medios, que está metiendo tantas personas, que está metiendo tanta gente, etcétera, etcétera. Para quejarnos del clientelismo político, necesitamos, obviamente, tener esa estructura que se denomina planificación de talento humano, que es un subsistema que el cabildo, que debe someterse al cabildo y a su aprobación. Sin aquello, esta concejalía observa únicamente que no podemos ser desordenados y primero ir a aprobar un presupuesto sin antes tener una planificación de talento humano. Proponente, muchas gracias. Magíster Adalbert Gaona, su voto, por favor. Sí, gracias. Bueno, voy a repetir las palabras que dije anteriormente respecto a la importancia de este momento del Cabildo como concejales, esta misión y este deber y obligación de aprobar y observar los presupuestos que para criterio de la gente y para una realidad territorial es lo más importante. Por lo tanto, yo no puedo irme en contra de trabajos, de conquistas, de ordenanzas inclusive, que a la postre vienen a beneficiar, y lo repito nuevamente, en la administración anterior se aprobó una ordenanza con el visto bueno de todos los compañeros concejales, y eso hay que reconocer porque es inédito, eso no pasaba anteriormente, donde se redistribuye de manera más importante, digamos así, para el sector rural. Más allá de afectos y desafectos, y esta administración también está continuando con esa línea de respetar esta ordenanza y mejorar considerablemente los presupuestos para nuestras parroquias. Y hay un sueño y hay una realidad y hay una esperanza en el sector rural que con estos presupuestos se vaya mejorando la calidad de vida de nuestros territorios. En efecto, este presupuesto no puede contemplar absolutamente todas las necesidades habidas y por haber del Cantón Loja, porque los recursos siempre van a ser limitados. Pero esa es la tarea de esta administración y de todas las administraciones, de los consejos cantonales, de apoyar esas iniciativas con todo el gusto del mundo para poder encontrar los recursos que de alguna manera sirvan para ir resolviendo los diferentes problemas. Hay algunas cosas que están quedándose, que están pendientes y que las he expuesto desde mi perspectiva, y yo tengo la esperanza porque así hay que ser, hay que apoyar, hay que ayudar, porque finalmente el presupuesto tiene que aprobarse. Si no se aprueba, igual pasa por el Ministerio de la Ley, pero qué importante aprobarlo, con la diferencia que anteriormente no se aprobó, y yo respeto, y aunque no comparta, pero yo como Adalbert Gaona, en este presupuesto donde veo reflejado muchas cosas importantes, obras prioritarias que necesitan nuestras 13 parroquias y que desde este espacio podemos apoyar y ayudar para que en el tiempo que corresponda y en el año que corresponda se puedan ejecutar las obras que están presupuestadas por parte de los gobiernos parroquiales y por parte de todos los presidentes del Cantón Loja. Muchas gracias. Mi voto es a favor de la moción presentada por la Comisión de Planificación y Presupuesto. Tecnólogo Jorge Patiño, su voto, por favor. Muchas gracias. Sí, la verdad, el caso que nosotros al haber debatido, al haber asistido a las mesas de trabajo que nos han sido convocadas por parte de la señorita alcaldesa, ahí es más bien para nosotros poder analizar y darle respuesta a la ciudadanía, porque si no hay un presupuesto para el año en curso que viene, pues las obras quedarían en nada. Y yo más bien había planteado pues mi sugerencia cuestión relleno sanitario y sobre el cubeto emergente, que es muy importante para seguir con el tema y la reubicación y el cierre técnico del mismo. Y veo que sí la acogieron a la sugerencia, porque por ende y por ello está planteada en la comisión, y es digno de felicitar a la comisión porque tiene intención de que Loja crezca y surja. Así que mi voto es a favor del arquitecto Yuri Eguano. Economista Pablo Quiñones, su voto, por favor.
Bien, debo iniciar felicitando a la administración municipal por haber acogido el clamor del pueblo lojano y del Consejo Municipal. Eso es algo que lastimosamente no se había visto en el pasado, en todos los presupuestos que nosotros hemos discutido aquí en este cabildo, y es algo que hay que rescatar, porque sabemos la gran cantidad de necesidades que tiene Loja en este momento y que lastimosamente no se habían contemplado para ser ejecutadas, aquellas que tienen que ver precisamente con la atención a esas necesidades. Por ende, precisamente el Consejo en algunas ocasiones no había aprobado presupuestos. Es importante, y yo lo había dicho en una sesión de cabildo anterior, había felicitado a la alcaldesa y había felicitado a los presidentes de los diferentes barrios de Loja, porque es importante que se haya entendido que la gran mayoría del presupuesto municipal tiene que dirigirse a aquellas obras que son fundamentales: agua potable, alcantarillado, vialidad. Porque cuando no se atienden aquellas cosas que son fundamentales, pagamos después las consecuencias, como lastimosamente este año ha visto Loja en materia de agua potable. La gran mayoría del presupuesto participativo se destina ahora a aquellas cosas que son importantes. En el área rural se lo hace a través de una ordenanza por la que felicito a los compañeros de la Comisión para el Desarrollo de las Parroquias Rurales, en la que pudimos aportar también estableciendo una tabla para priorizar el gasto. En el área urbana se lo hizo por voluntad de los que participaron en la construcción de ese presupuesto participativo, y eso es sumamente importante. También felicito, estimada alcaldesa, el hecho de que se hayan acogido la gran mayoría de las observaciones del Consejo. Había una gran inquietud por parte de los cabildantes, y me incluyo en ello, cuando se nos hizo llegar un informe en el que prácticamente no se consideraban estas cosas, pero saludo el hecho de que después se haya convocado una mesa de trabajo y que en esa mesa de trabajo se hayan planteado todos estos problemas de Loja, se hayan planteado las perspectivas del Consejo y se haya llegado a un acta de acuerdos y compromisos en la que precisamente se recogen la gran mayoría de estos criterios y que se la está elevando a moción su cumplimiento paralelo al presupuesto. Por ende, eso es algo que tiene que felicitarse. Respondiendo muy brevemente a algunas de las consultas que se habían planteado por algunos de los integrantes del Consejo, el concejal Polibio Vélez manifestaba, por ejemplo, que se estaban performando montos diferentes a los que se habían recaudado en el pasado en matriculación vehicular. Como integrante de la comisión me permito informar que esto no es cierto. En este año se ha performado 2.1 millones de dólares, en el año anterior, y se recaudaron 2.116.000 dólares. Para este ejercicio se están estimando 2.2 millones de dólares, es decir, se sigue conforme a lo que está planificado y conforme de hecho a lo que está normado. Más bien, lo que en el pasado sucedían eran sobreestimaciones presupuestarias que ahora se están corrigiendo, y felicito también a la dirección financiera por ello. Se hablaba también de una estimación de ingresos por recargo en retraso de la revisión vehicular, indicando que ahora solo se asignan 500 dólares, y perdón que tome unos segundos adicionales, estimada alcaldesa, cuando en realidad se están planificando 200.000 dólares. Por favor, chequemos la partida 1.7.04.99.02.001, a la que se le está confundiendo con la partida que termina en 002, para la que se asignan 500 dólares y para que el año anterior por la cual en el año anterior no se recaudó un solo centavo. Por convención se asignan valores de este tipo cuando se esperan ciertos ingresos. Con ello, felicito nuevamente el trabajo de la comisión presidida por el concejal, el arquitecto Yuri Yaguana, integrada por el concejal Miguel Castillo, y mi voto es a favor de la moción del arquitecto Yuri Yaguana. Doctor Polibio Vélez, su voto, por favor. Hay temas positivos en el presupuesto, y lo que acababan de mencionar algunos concejales, que bastante o un importante rubro va al tema de servicios básicos y de las parroquias. Eso hay que felicitar a la administración, pero hay obras prioritarias dentro de Loja que se hizo en algunas observaciones que tampoco se acogió. A lo mejor sí queda ahí entre palabras, ojalá se cumplan los acuerdos, ¿no es cierto? Porque incluso voy a mencionar algo que dijo el economista Pablo Quiñones en la socialización de estas observaciones, en una sesión de trabajo. Se dijo que incluso en la administración anterior, en un tema de la construcción de una casa parroquial de San Lucas, se corrigió ese presupuesto. Se corrigió y en el presupuesto se modificó, pero hoy en día no se hace así.
Está el tema de la casa parroquial de Memphis, me parece que no se ha corregido un centavo, tal cual está ahí. Por eso es lo que hacía mención. Entonces, he ahí la contradicción, ¿no es cierto? Hay algunos otros temas de topar, pero realmente yo creo que cuando revisemos bien el presupuesto sobre determinados temas, ahí vamos a llegar a la conclusión que se debe. En ese sentido, mi voto es en contra. Tiene que votar sobre una moción. En contra de la aprobación del presupuesto. En contra de las dos mociones. Es sobre la moción del concejal. En contra de la moción del arquitecto Yuri Aguana. Y sobre la moción del concejal John Espinosa. No, en contra de la moción. O sea, en contra de la moción de aprobación del presupuesto. Arquitecto Yuri Yeguana. Muchas gracias, señorita secretaria. Una aclaración, compañeros, doctor Polibio. Con respecto a lo presupuestado para la casa comunal por los $100,000, esto se generó o surgió a partir de una socialización del presupuesto participativo. De lo que tengo entendido y de lo que en las reuniones que he conversado con planificación sobre este tema, es que incluso con Departamento Financiero, es que esta partida, al ser aprobada en participación ciudadana, porque está normado esto, no puede eliminarse, pero sí puede modificarse en el transcurso del próximo periodo fiscal. Es por tal motivo que dentro de los acuerdos que se llegó, es que se la mantenga la partida, pero se derive a otro tipo de proyecto, un proyecto integral para el sector. Esto como respecto a ese punto. Yo creo que este presupuesto, compañeros, ha sido analizado por la comisión y creo que lo importante de esto es que ha habido una participación de la mayoría de los concejales. Y quiero leer el artículo 221 del COTAD, que dice: partes del presupuesto. El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados constará de las siguientes partes. A. Ingresos. Creo que todos hemos analizado y hemos visto cuando nos llegaron la información que consta de los ingresos. B. Los egresos que vamos a tener, los gastos que vamos a tener como municipio. Y C. Las disposiciones generales donde se dispone cómo se lo va a trabajar y tratar al presupuesto. Además de esto dice, el presupuesto contendrá además un anexo con el detalle distributivo de sueldos y salarios. Esa información también consta en la información de cada uno de nosotros. Entonces, como comisión hemos visto que cumple con la parte estructural y los componentes de este presupuesto. Haciendo el análisis presupuestario para este año, vemos que ese presupuesto es más equitativo. Equitativo no es coger y distribuir el dinero de manera uniforme para todos. Equitativo es tratar de solventar. Si una parte ya tiene agua potable, alcantarillado, ¿por qué las periferias no? ¿Por qué el sector rural no? Y eso está considerado dentro de ese presupuesto. Lo decía el concejal Adalbert en su intervención, por mayoría se decidió que la ruralidad tenga en su parte presupuestaria un presupuesto más equitativo donde se puedan ejecutar las obras. Y eso es lo que se está logrando, eso es lo que se está buscando con este presupuesto, y las partes que hemos tenido o inconvenientes nosotros para decir que esto pueda ir o no pueda ir, está ese documento que lo estamos poniendo y que lo hemos hecho llegar y todos lo han leído como un acuerdo. Señorita alcaldesa, si parte de este presupuesto no se va a ejecutar, que por favor las reformas presupuestarias sean en beneficio o sean para proyectos necesarios, para proyectos urgentes. No sabemos qué va a pasar en este año. Puede ocurrir un aluvión como el que vino la vez pasada, o pueden venir incendios más devastadores que la vez pasada. Y ahí es donde tenemos que actuar, cuando se hagan las reformas presupuestarias para ese tipo de obras. Eso, señorita alcaldesa, compañeros concejales, mi voto es por mí mismo, proponente. Magíster Diana Guayanay, su voto, por favor.
Bueno, en realidad yo quiero agradecer a todos los señores concejales todas las sugerencias, observaciones, críticas constructivas que se realizan en este cabildo. Yo las respeto muchísimo porque efectivamente en su gran mayoría yo sé que son analizadas, son verificadas por la normativa y son para que el día de mañana seamos un buen ejemplo de cabildo. Bienvenida a las observaciones, concejal John Espinosa. Se va a dar a conocer, como yo ya lo dije en una sesión, yo no oculto absolutamente nada sobre quién se contrata y quién no. Lo que nosotros nos hemos establecido como objetivo son dos cosas. La una, contratar o hacer parte de este equipo, de esta administración, a profesionales, cada quien en su rama y en lo que tenga que hacer. Y punto número dos es que nosotros podamos darle fortaleza a los profesionales lojanos para que no se nos vayan fuera. Y en base a eso nosotros hemos considerado a los mismos funcionarios públicos del municipio de Loja para que ellos asciendan a los cargos de directores departamentales, de jefes departamentales, de coordinadores, en el cual únicamente en el primer mes y para el siguiente año vamos a tener, en el primer mes un ahorro tuvimos de alrededor de $25,000 y para el siguiente año alrededor de $300,000, siendo ellos quienes ocupen estos espacios. Entonces, para nosotros el talento humano es súper importante, más que quien esté o no esté, es primero darles este derecho de haberle entregado tantos años a la institución, de haber aprendido y haber construido su vida profesional aquí, y creo que era hora de que ellos sean parte de y puedan ocupar estos espacios. Así que nosotros trabajamos mucho en la transparencia del talento humano y vamos a dar a conocer al Cabildo Lojano cada uno de los pasos que vayamos a dar. Agradecer a todos los señores concejales que han apoyado el día de hoy, más que nada porque es importante de que la ciudadanía siga recuperando la confianza en el municipio de Loja, en el Cabildo Lojano, y los invito para que en el 2026 sea el Cabildo Lojano quien le entregue a Loja las obras y el presupuesto que se ha propuesto el día de hoy. Así que la fiscalización no tiene por qué desaparecer. Como lo dije el primer día, que ustedes fiscalicen mi actividad, mi administración, es súper importante porque son tantos temas en el municipio de Loja que para mí eso es una base para seguir mejorando y hacer las cosas bien. Así que los invito a que este presupuesto lo ejecutemos como Cabildo Lojano y le demos a Loja lo que merece y no se le ha dado en muchos años. Así que mi voto es a favor de la moción del concejal Yuri Yaguana. Por favor, proclame resultados. Estimada alcaldesa, 9 votos a favor de la moción del concejal Yuri Yaguana, 2 votos a favor de la moción del concejal doctor John Espinosa y 1 voto en contra del doctor Polibio Bernies. Listo, queda aprobada la proforma presupuestaria para el ejercicio económico 2026. Muchas gracias. Estimada secretaria, por favor, da lectura al siguiente punto del orden del día. Como segundo punto, conocimiento y aprobación de la reforma del suplemento de crédito número 64, con la finalidad de cumplir con los requerimientos presupuestarios que demandan las actividades municipales, como la entrega de bonos de inversión por el Ministerio de Finanzas de valores adeudados del mes de agosto y septiembre, y el registro de intereses ganados en la monetización de los bonos recibidos en mayo del 2025. Contenido en memorando número ML-DF-2025-1174-M de fecha 28 de noviembre del 2025, suscrito por la magíster María Augusta Solano de la Sala Torres, directora financiera. Por favor, damos paso a la directora financiera para que haga su exposición. Buenos días nuevamente con todos. Bueno, debo indicar de que producto de la monetización, pues como se había explicado ya en las diferentes mesas de trabajo, se genera la venta
y se debe registrar, por tanto, los intereses y también los gastos que estos ocasionan. Por tanto, una vez de que ya se aprobó la monetización, nosotros ponemos a su consideración la reforma de suplemento que tiene que ser conocida y aprobada por cada uno de ustedes con la finalidad de generar dos aspectos. Primero, con la aceptación de los 4.755.000 que era la segunda invitación por parte del Ministerio y que con su aceptación se lo ha receptado y está ya bajo el control del Banco Central del Ecuador, obviamente eso tiene que quedar registrado en los registros contables y financieros de la entidad. Por lo tanto, pues hay que contabilizarlos. Segundo, bajo la autorización de ustedes en Cabildo, se procedió a hacer la monetización del primer llamado del Ministerio de Finanzas con la finalidad también de poder registrar los intereses y los gastos que ocasionaron esta transacción. Decirles de que se ha cumplido con la disposición generada en el sentido de que los valores recibidos sean superiores al valor entregado. Entonces, bajo esta concepción, ponemos a su consideración esta reforma que tiene por objeto registrar los bonos 2 y registrar los intereses, así como las comisiones y otros cargos que se generan por esta monetización del llamado 1. A su consideración, a cualquier pregunta estoy a su orden. Listo, señores concejales. Concejal Jorge Patiño. Gracias, señorita alcaldesa. Bueno, señorita alcaldesa, más bien yo propongo una moción que se da por conocido y aprobado la reforma del suplemento de crédito número 64. Si tengo el apoyo. Listo, existe una moción y el apoyo oportuno de la moción. Por favor, estimada secretaria, tomar votación. Estimados miembros del órgano legislativo, por favor levantar su mano en caso de aprobación. 10 votos a favor, concejal Santiago Reyes ausente, concejal Pablo Carrión ausente. Listo, queda aprobada la reforma de suplemento de crédito número 64. Estimados concejales, muchas gracias por la asistencia. Se da por concluida la sesión.